Sean todos muy bienvenidos a una visión semanal más, en este caso la última del año, en donde veremos cuáles son las claves de la semana, también cuál es el contexto macroeconómico y qué nos dicen los distintos activos en un horizonte temporal mayor. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV, y primero también agradecer a cada uno de ustedes por la aceptación que han tenido estos videos, en especial el video que subimos el día martes, el día sábado, disculpen, en torno a los metales. Comencemos. Bueno, la presentación del día de hoy lo vamos a orientar hacia entender cómo está dando el contexto de este cambio de narrativas de 2025. Comenzábamos un 2025 donde el interés estaba en el déficit, nos sorprendía el mercado de los aranceles. Bueno, ¿cómo ha cerrado la economía en torno a estas narrativas? Bueno, primero entender que lo que ha sucedido en Estados Unidos sorprendía a los analistas. ¿Se recuerdan si nos vamos a abril, cuando comenzaba esta lista de la liberación y veíamos esta gráfica icónica de Trump con grandes fotografías indicando cuál era el arancel que iba a tener cada país y el mercado comenzaba a decir que iba a cambiar el escenario comercial? Bueno, de momento vemos que no ha sido así. Estados Unidos ha sorprendido en donde se empieza a deshacer la venta de Estados Unidos. Pero veamos que no ha dejado también en los indicadores macroeconómicos. Bueno, primero tenemos este escenario de aranceles de Trump. Vemos que la retórica se puede extender de cara a 2026, donde llega a golpear la mesa. ¿Y por qué viene a golpear la mesa? Recordemos que tras salir del patrón oro, lo que dominó las finanzas y el intercambio comercial, mejor dicho, es el dólar, lo que se conoce ahora como el sistema euro-dólar. Esto le ha dado profundidad bancaria a Estados Unidos y también este poder financiero. ¿Pero a cambio de qué? De una sobrevaloración del dólar, lo que ha llevado a que no pueda construir su industria. Bueno, llega esta nueva administración y dice, vamos a buscar quitar estos desequilibrios comerciales, y con estas frases de que el comercio internacional, las demás naciones están siendo injustos con Estados Unidos. Bueno, justamente llegan los aranceles para combatir estos desequilibrios comerciales. La teoría nos dice que esto puede ser efectivo. El análisis que tenemos que hacer es si cómo se está llevando a cabo puede ser beneficioso para Estados Unidos, o de lo contrario puede ser un generador de volatilidad de cara a 2026. Antes de continuar, recordarles que si quieren que tratemos un tema especial este sábado, puedan utilizar los comentarios y dejarnos cuál es el tema de preferencia que les gustaría que abordemos. Pero bueno, uno de los termómetros que utilizamos y también lo utiliza la administración actual es el mercado de bonos. Bueno, en este caso, el bono de referencia, el bono a 10 años de Estados Unidos, nos muestra una estructura de que esos miedos han quedado atrás. Bueno, vemos que el escenario en que veíamos un bono que podía alcanzar el 5% y se esperaba un repunte, que esto iba a ser un error, que iba a traer presiones inflacionarias, bueno, no se materializó. Vemos que también, orientado a los comentarios que nos ha dicho Jerome Powell, esta presión inflacionaria es momentánea. Entonces vemos que el mercado de bonos ha estado con relativa calma. ¿Cómo ha estado el crecimiento? Y esta es una de las principales variables que ha sorprendido al mercado. Recordamos la semana pasada, conocimos un Producto Interno Bruto del 4.3%, indicando que aún vemos un consumidor estadounidense fuerte, estable. El mercado ha tendido a una narrativa de que está en niveles de deuda de tarjeta de crédito máximo, pero si nosotros analizamos la proporción de la deuda de los hogares con el gobierno, vemos que justamente no es lo que se veía en 2008. Vemos un escenario en que está significativamente desapalancado el consumidor estadounidense. Pero ¿quién es el que está apalancado? El gobierno estadounidense. Cuando miramos la otra métrica de crecimiento, en este caso el GDP Now de la Fed de Atlanta, que se actualizaba, vemos que también esperan un crecimiento en torno al 3%. Esto se actualizó el 23 de diciembre, por lo que las perspectivas de en torno a una recesión han quedado atrás en 2025 y se ha orientado a este soft landing. Sin embargo, eso caracterizó todo 2025. Un mercado que empezaba a buscar evidencia, a ver si había un deterioro y que la política monetaria estaba siendo más restrictiva. Entonces entramos al periodo de inflación, y justamente esto dominó gran parte de 2025, en donde veíamos que la inflación comenzaba a ser un problema. Cuando miramos los indicadores adelantados de precios del sector de manufactura y servicios medidos por el ISM, nos comenzaba a alertar de ese posible riesgo.
con una inflación que sorprende al mercado en torno a un 2,7, vemos que ahora comienzan a moderarse a la baja. Vemos que el mercado no comienza a ver riesgo de una mayor inflación. De hecho, cuando rastreamos los bienes y servicios, vemos que hay una caída en el precio. Y si miramos los swaps de inflación, también vemos que no es un riesgo el cual se esté asumiendo por parte del mercado. Pero esto sí puede atraer ciertos problemas, que es el aumento del rendimiento real y puede atraer cierta volatilidad a los activos de riesgo e incluso a los metales preciosos. También vemos que el déficit continúa siendo elevado, pero ha ido disminuyendo. De hecho, cuando miramos la métrica del déficit con relación al PIB, también vemos esa moderación. Bueno, cuando miramos los aranceles, vemos que en Estados Unidos esto ha aumentado los ingresos a Estados Unidos a niveles récord. Vemos que superaron los 200.000 millones hasta diciembre de 2025 y con el objetivo de la administración actual de alcanzar $1 billón. El objetivo de la administración actual ha estado en contener este déficit, pero uno puede decir, bueno, que dejen de gastar y puedan buscar un superávit. Como les comenté anteriormente, el déficit es lo que ha apalancado al sector privado. El sector privado no ha visto la necesidad, como lo veíamos en 2008, de apalancarse, más allá de lo que va a hacer la inteligencia artificial. Pero justamente una de estas medidas lo que nos ha llevado a decir que el régimen actual es un régimen diferente, en donde hemos visto que la política monetaria ha tendido a el servicio de la deuda, hemos visto esos riesgos y volatilidad de las tasas internas del mercado, en donde lo que estamos viendo es que todo este régimen se debe al déficit de Estados Unidos. Ese déficit ha sido el causante de que veamos cierta descorrelación con la valoración, en que veamos que a medida que se ha tensionado la liquidez, el mercado ha seguido subiendo. Entonces, una de las claves que va a estar en 2026 es cómo se logre solventar este problema de la deuda en Estados Unidos y en especial el servicio a la deuda. Bueno, ¿qué nos ha dejado el empleo? El empleo vemos que se ha moderado cuando miramos esta gráfica azul que responde a los subsidios por desempleo. Vemos que se ha moderado y continúa en un rango bastante estrecho. No vemos un deterioro que nos diga que probablemente el ciclo ha estado mucho más restrictivo y ya se está dañando la fuerza laboral. En un contexto que observamos como la detención de migrantes o el bajo ingreso ha disminuido también la demanda por empleo. Cuando miramos la métrica adelantada, vemos que ha caído el sector manufacturero, pero está repuntando el sector de servicio, lo que nos indica una cierta estabilidad en el mercado laboral y nos da esta suerte de equilibrio en el mercado. Bueno, ¿qué podemos entender ahora? Bueno, vemos que lo que se esperaba a comienzo de año ha sido totalmente diferente. En un mercado que estaba con dominancia fiscal, ha continuado expandiendo su economía, pero vemos que los riesgos van de cara a 2026 en qué va a suceder con las tasas de interés. Recordemos que en mayo se acaba el mandato de Jerome Powell. Si bien puede seguir 2 años más como gobernador, el mercado comienza a ver cuál podría ser el alineamiento que tenga este nuevo presidente de la Reserva Federal. También los riesgos se van de cara al primer trimestre, si se comienzan a reactivar nuevas oleadas de aranceles. ¿Y cuál es el enfoque en el sector manufacturero? Recordemos que la economía estadounidense se ha destacado por lo denominado en economía en K. Vemos que aquellos ciudadanos que han estado expuestos al mercado de valores han tenido un ingreso superior a lo que podían tener con la renta de propiedades. Sin embargo, aquellos sectores más vulnerables han visto un escenario de recesión, un deterioro. Y eso ha generado un escenario en el que vemos esta divergencia, que los indicadores de sentimiento del consumidor están en negativo en niveles que anteriormente eran de recesión, pero un mercado en máximo histórico. Por lo que nos espera de cara a 2026 que veamos un escenario algo distinto a lo que veíamos en 2025. Un escenario en que necesitamos validar ahora los datos. ¿Qué datos? El gasto en inteligencia artificial, la fortaleza económica y la política monetaria. Por lo que en un entorno que los activos reales, como vamos a ver en breve, y también la economía está, el mercado estadounidense está en máximos históricos, ¿qué puede traer esto? Bueno, una de las cosas que hemos visto en liderazgo de cara a todo el año es la inteligencia artificial. En este caso, se ha actualizado las perspectivas en torno a Nvidia. Vemos que estaría estimándose los estudios de JP Morgan que el gasto en infraestructura de inteligencia artificial
va a requerir al menos 5 billones de dólares para los próximos 5 años. Es decir, se espera que en 2026 pueda continuar este gasto en inversión, en infraestructuras, utilities, esta demanda en energía. Hemos visto cómo el cobre ha alcanzado nuevos máximos. También Nvidia estaría impulsando nuevos centros de datos, en este caso de 800 volts. Vemos que lo que llevaría a esto es permitir una mayor eficiencia, una reducción de materiales y la capacidad de racks de hasta un millón de watts. Eso ha generado un entorno en que esto pueda ir solventando estos problemas de demanda de electrificación y energía. Recordemos que lo que hemos estado viendo ahora no es una capitalización del sector total, estamos viendo cómo se está creando la red y la infraestructura y es por eso que nos enfrentamos a un año crítico donde se va a pedir que esto se logre capitalizar. Ya hemos visto esta prueba en el último trimestre en donde se empieza a cuestionar el gasto en capital que tienen las compañías. Bueno, esperamos que esto también se extienda de cara a 2026. Entonces vemos que varios socios ya trabajan en estos diseños de NVIDIA, cual buscan solventar estas problemáticas. También tenemos rally históricos, en este caso la plata, que ha tenido su mejor rendimiento desde 1979. Si bien somos conscientes que la retórica ha ido en línea hacia un comercio de degradación, es decir, la caída del dólar, la degradación de la moneda, en nuestra sección de noticias van a poder encontrar más contenido sobre esto, vemos que esta retórica es normal cuando se abordan los metales, sobre todo el oro. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? Entonces, tiene un análisis que se realizó el día sábado, viendo cómo el grado que está teniendo el precio tiende a ser un grado más especulativo. Y recordemos que todo activo financiero responde al deseo de un tercero, es decir, que un tercero pague más de lo que tú adquiriste ese producto. Y eso genera ese entorno más especulativo y genera grandes diferenciales entre el comercio físico y el comercio en papel, que es justamente la volatilidad que hemos visto en la plata. La plata llegó a alcanzar en futuros 84 dólares por onza Troy, máximo históricos, nunca se había visto. Si bien podíamos ver que en 1979 se alcanzaban máximos, el plano geopolítico era totalmente distinto. Bueno, vemos que eso vino con un aumento de la volatilidad, en donde hemos visto que el repunte fue impulsado principalmente por la demanda especulativa en China, que alcanzaba nuevos máximos, y también esta prima récord que abordamos la semana pasada en torno a los 8 dólares entre el comercio en China y Londres. Este diferencial nos generaba ese posible short squeeze que generó toda esta volatilidad. Sin embargo, también llega la CME y dice: vamos a aumentar el margen para los futuros, para el comercio en papel de plata, lo que trajo mayor volatilidad y ha llevado a la plata a tener fuertes correcciones. ¿Correcciones que nos sorprenden? No, había un entorno en que los indicadores ya nos mostraban cierto agotamiento. El cobre también ha comenzado a liderar. Hemos comentado que la atención está en la inteligencia artificial y cómo el software podría alimentar y mejorar la productividad. Productividad que aún no se materializa, pero sí vemos que hay gasto en capital en base en centros de datos. ¿Qué necesitan para esto? Cobre. Pero el cobre también tiene un escenario de posible restricción de la oferta. Hemos visto cómo mineras en Perú, en Chile, Australia, en Sudáfrica han tenido ciertos problemas en donde la oferta se está cuestionando de cara a 2026, en un contexto que aquellos que utilizan la materia prima están buscando llenar sus almacenes. ¿Para qué? Por si vemos una nueva oleada de aranceles. Eso lleva a un entorno en que vemos cómo los factores de demanda y oferta apuntan a este escenario al alza para el cobre. Bitcoin, también vemos que superó los 90 mil dólares por onza, o sea, 90 mil dólares por Bitcoin. ¿Qué ha generado esto? Bueno, vemos que se empieza a recuperar de la liquidación de 19 mil millones que sufrían la posición apalancada en octubre. Vemos también que la tasa de financiación de Bitcoin está en su nivel más alto desde el 18 de octubre y comenzamos a ver cómo empieza a repuntar el interés abierto. Esto, si va en línea a la recuperación de la liquidez, podríamos ver un retorno en que Bitcoin comience a alinearse a lo que hemos visto en los activos de riesgo. Pero recordemos, 70% del movimiento de Bitcoin responde a la liquidez. Más adelante en el video vamos a ver cómo están los principales indicadores que vemos para intentar ver la situación actual de la liquidez. Geopolítica. Acá ya tenemos mayor información, donde vemos que se reúne Zelensky con Trump el día domingo y se buscaría un acuerdo de seguridad para 50 años, un acuerdo
para Ucrania histórico. Entonces, esto podría asegurar apoyo militar y también una política estable frente a Rusia. Seguimos viendo que el conflicto entre Rusia y Ucrania genera también mayor incertidumbre y lo que estamos viendo es que este pedido que ha tenido Ucrania indica la preocupación que tendría Kiev por la incertidumbre de la ayuda occidental. Trump ha mostrado también disposición a negociar, pero con condiciones que podría incluir limitaciones territoriales o compromisos de paz. Entonces seguimos viendo que si bien este acuerdo de paz podría comenzar a materializarse, aún hay incertidumbre, porque vemos que la geopolítica sigue siendo uno de los factores críticos de cara a 2026. Esto se materializó con China, en que muestra cómo tiene cierto poder sobre Estados Unidos, especialmente en los minerales raros, las tierras raras, este conjunto de elementos que se permiten para la construcción incluso de defensa. Esto ha dejado vulnerable a Estados Unidos y China lo ha visto como también una herramienta de negociación. Entonces vemos que esto se ve reflejado porque el comercio exterior de China no se ha visto limitado por aranceles, sino alcanza un superávit récord de más de $1 billón. También vimos que Xi Jinping presidió un desfile militar con líderes extranjeros y se reunió con Trump en Corea del Sur, en lo que se calificó esta reunión del G2. China estaría también intensificando su presión sobre Taiwán, incluyendo maniobras militares y un ataque económico contra Japón. Hemos visto cómo ha acusado de que Japón se está militarizando. Esto también se une a la incertidumbre geopolítica que esperamos que pueda comenzarse un catalizador de volatilidad de cara a 2026. Por lo que en resumen, tiene las claves y el contexto que hemos visto este 2025, donde se puede ir orientando el mercado. Vamos a ver cómo están los indicadores que rastreamos de liquidez y ya luego nos pasamos a los activos técnicos. Bueno, cuando miramos en Estados Unidos, seguimos viendo un entorno en que, si bien la liquidez se encontraba mínimos que no veíamos desde 2022, ha comenzado a mostrar un repunte. Recordad que esta liquidez se mide con el total de activos menos la TGA y la operación de repo inverso. TGA se ha comenzado a drenar. Se recuerdan que el cierre de gobierno llevaba a que la TGA alcanzara valores cercanos a $1 billón. Bueno, esto comienza a drenarse a la economía estadounidense como sueldos, lo que se puede trasladar también a mayor gasto. Cuando miramos las reservas bancarias, también vemos que alcanzaron su menor nivel desde la crisis del banca regional, pero comienza a aumentar las reservas bancarias en un entorno que la Fed ha apoyado también la compra de activos de corto plazo, lo que da ese escenario de estabilidad para las reservas bancarias. Es decir, la liquidez sigue estando tensa, pero no lo vemos como niveles que veíamos volatilidad de la tasa SOFR. Y finalmente seguimos viendo cómo el balance esperamos que se comience a recuperar y de cara a los próximos trimestres de 2026 y esto va a traer la reanudación del QE por parte de la Reserva Federal. ¿Cómo han actuado los activos? Bueno, vemos que se mantuvo el retroceso en el SP500. Se recuerdan que veíamos la posibilidad de que este llamado rally de Navidad se podía llevar a cabo en torno a mantuviera la región del 61.8 y efectivamente se está manteniendo. Vemos que la estructura sugiere que este movimiento de momento es meramente correctivo tras la ruptura de lo máximo anterior, por lo que esperaríamos que si se mantiene la estabilidad de la liquidez, se mantiene este flujo de menor volumen producto de las festividades, pueda continuar la trayectoria que nos ha estado mostrando el SP500 desde la semana pasada. El oro ha caracterizado la estructura de volatilidad. Si bien se alcanzó un nuevo máximo, veíamos cómo este entorno podía traer cierta volatilidad. Lo interesante es que ya comienza a ver la estructura del canal alcista. Es decir, no descartamos que este movimiento aún pueda tener un mayor margen, en este caso, una estructura condicionada a esto. En el caso de un movimiento correctivo, también no limitamos que se mantenga en torno a los 4.000 puntos. Por lo que la estructura, si bien se ha mostrado mucho más volátil, es la naturaleza que tienden a mostrar los metales. Por lo que sigue viendo un escenario en que los metales puedan estar reanudando ese ciclo mientras no se pierdan estructura de soporte de la región de los 4.000 puntos. La plata
mantiene la dinámica. Hemos visto una gran extensión para esta onda 3, en donde proyectamos la posibilidad de un retroceso para onda 4. Generalmente la teoría de Elliott nos dice que en torno al 38.2, por lo que de momento los futuros también empiezan a tocar zonas de soporte relevante para la plata. De momento no ha mostrado evidencia de que el mercado esté encontrando un techo de largo plazo. El platino también ha tenido una fuerte reversión, pero esto encaja en una estructura que vamos a estar viendo un 1, una 2, una 3, retroceso onda 4 y 5, donde el retroceso de onda 4 tiende a ir en línea a la región del 38.2. Mercado de bonos. También vemos cómo ha estado repuntando en la región del 61.8. Ha mostrado una estructura de momento correctiva, por lo que aún vamos a estar observando que esta es la zona donde debería aumentar la demanda del mercado de bonos. Mientras mantenga la región de los 86.59, el mercado de bonos pueda continuar recuperándose. El petróleo, por su parte, ha mostrado mayor volatilidad, realiza un nuevo mínimo, pero aún se mantiene la estructura en que pueda estar buscando región de 52,48 dólares, la región de la extensión del 138, 161 de Fibonacci. Y el dólar, por su parte, vemos también cómo mantiene la región del 61.8, región de demanda, donde podríamos ver un entorno de recuperación del dólar a nivel global. Cuando miramos los demás activos, vemos que el cobre ha alcanzado el rango de los 176.4 para esta posible onda 5 o onda 3. Esperaríamos que pueda traer un retroceso y efectivamente se está armando ciertas velas de retroceso, donde el punto pivote principal está en la región de los 11.454. Cuando miramos también este caso, los mercados emergentes continúan una recuperación de lo que pareciera una estructura correctiva. En este caso, el punto de pivote estaría en la región de los 52.19. Y finalmente, hemos hablado cómo el yuan chino se tiende a beneficiar en estas perspectivas que tiende a reanudarse la expansión del balance de la Reserva Federal. Y hemos visto una de las mayores apreciaciones de los últimos 5 años del yuan chino, por lo que es otra divisa en la cual vamos a estar orientándonos. Tiene el panorama de la visión semanal.